Soy Sandra, psicóloga, y esto es A Ritmo Humano, el podcast sobre cómo seguir siendo tú cuando la vida cambia. El espacio donde hablamos de lo que somos, no de lo que hacemos. Hay decisiones que parecen provisionales y luego te das cuenta de que eran un billete sin regreso. No lo sabías cuando lo compraste, pero lo era. La vida adulta tiene algo que nadie nos explica. No siempre sabemos cuándo estamos cruzando un umbral. A veces creemos que estamos probando y en realidad estamos cambiando de piel. En este capítulo quiero hablar de la Odisea, no del viaje romántico, sino del viaje del que no se vuelve igual. Y no hablamos solo de maternidad. Mi Odisea no empezó con la maternidad en el 2022. Empezó mucho antes y no tuvo nada que ver con hijos. Empezó 10 años antes y con un billete. Yo trabajaba como psicóloga en oncología y paliativos. 5 años, un entorno serio, profundo y muy humano, acompañando enfermedad, muerte y procesos límite. Durante esos años aprendí algo bastante esencial, y es que la vida pues no va a esperar a que tú tengas claro tu plan. Ese trabajo me encantaba, pero aún así había algo que no me terminaba de encajar. Yo hacía bien mi trabajo, me sentía recompensada al feedback con los pacientes, con los compañeros, pero en general no sentía el reconocimiento profesional que realmente merecía. Tuve la suerte de coincidir en ese tiempo con unos pacientes que eran ingleses y, aparte de ser mis pacientes, ellos profesionalmente eran médicos. Vivían entre Inglaterra y España. Uno de ellos, con cáncer, quería ser atendido en su idioma y yo, como hablaba inglés, ahí empezó la relación. Un día me dijeron algo que me descolocó. El problema no eres tú, es el contexto. En Inglaterra estarías valorada de otra manera. Me ofrecieron ayudarme a colegiarme allí. Trabajo asegurado, la posibilidad de trabajar 15 días en Inglaterra y vivir en España. Y algo dentro de mí dijo que sí. Compré un billete a Bristol en junio del 2013 y no sabía si estaba siendo valiente o escapando. Creo que mitad y mitad. Pero tenía algo claro, que cuando el entorno no acompaña, lo mejor es salir de ahí. No todo depende de una misma. El contexto influye y muchísimo. Y si no puedes cambiarlo, te vas. Pero antes de irme sucedió algo inesperado. Me surgió la posibilidad de hacer una sustitución en Ibiza, algo temporal, un mientras tanto, una baja maternal. Así que acepté. Adivina qué. Nunca llegué a Inglaterra, pero tampoco nunca volví a Valencia. Y no fue una decisión dramática para nada, ni en ese momento ni visto con los años. Fue una acumulación de pequeñas decisiones que me llevaron a otra versión de mí. En Ibiza volví a trabajar en oncología un tiempo y después hice algo que nadie se esperaba. Monté el primer espacio de coworking en la isla, junto a un socio. Pasé de psicóloga sanitaria a emprendedora, de hospital a empresa, de pacientes a liderazgo, estrés laboral, comunicación. No fue un salto heroico, fue bastante incómodo, la verdad, porque claro, fue como muy emocionante, ¿no? Por aprender todas estas cosas nuevas, pero claro, fue un cambio de contexto bastante radical. Y ahí entendí mi patrón vital. Si el entorno no acompaña, lo transformo. Y si no puedo transformarlo, me voy. No abandono por miedo. Me muevo cuando el entorno deja de ser fértil. El coworking funcionó 5 años. Para mí fue como una plataforma, un escaparate donde muchas personas me pudieron conocer. Trabajé en paralelo con clientes internacionales, empresas de todo el mundo, team buildings con multinacionales como Electronic Arts, y cuando el negocio iba bien decidimos traspasarlo antes de que entrara en decadencia, antes de que se agotara. En el 2020 llegó la pandemia. Todo el mundo esperaba que reabriéramos después del confinamiento y no lo hicimos. Cerramos en el mejor momento. No fue impulsivo, fue claridad. El entorno estaba cambiando otra vez y pedía otra cosa. Desde casa lancé mi proyecto online, grabé menos estrés, reorganicé mi forma de trabajar, digitalicé absolutamente todo.
Cada etapa parecía provisional, pero ninguna lo fue. La Odisea no es un viaje épico lleno de tormentas. A veces es simplemente esto, leer bien cuando un ciclo ha terminado. Ulises tarda 10 años en volver a Ítaca. 10 años de guerra, tormentas, pérdidas y tentaciones. Cuando vuelve nadie lo reconoce. Es que ni siquiera su perro cuando lo ve de inmediato sabe quién es. Pero lo más importante no es esto. Lo importante es que Itaca tampoco es la misma. Y él tampoco. La Odisea no trata de volver a casa. Trata de quién eres cuando vuelves. Y ahora sí, mi maternidad entra aquí. Yo no considero que fui madre tardía. Fui madre cuando decidí. No porque no pudiera antes, no porque se me pasara nada, simplemente porque no sentía que era el momento. Y cuando fue, supe que iba a cambiar prioridades, voluntariamente. No volver a la agenda de antes, no volver al mismo concepto de éxito y no volver al mismo ritmo. Y esto no es un fracaso, es transformación. Muchas mujeres vivimos esto como si hubiéramos perdido algo que debíamos conservar intacto, y más cuando la maternidad llega alrededor de los 40, que ya llevamos una década o más viviendo nuestra independencia absoluta. Y todo cambio tiene sus pérdidas y también sus ganancias. Pero escúchame bien, no se pierde la identidad, se hace más compleja y se vuelve menos lineal y más honesta, podríamos decir. Si hoy sientes que ya no encajas en la vida que tenías, probablemente no es que estás perdida, es que estás viajando. Y los viajes importantes nunca son temporales. Gracias por caminar a este ritmo. Esto ha sido A Ritmo Humano. Si algo de este episodio ha resonado contigo, quizás no necesites hacer más, sino escucharte mejor. Gracias por estar aquí. Si quieres, compártelo a alguien que también esté en transición. Aquí todas atravesamos cambios, ninguna sola. Nos escuchamos en el próximo episodio. A Ritmo Humano. Mientras tanto, tienes la newsletter Revolución Vital, donde cada episodio se convierte en una pregunta para tu propia vida.